Buenas noches. Una vez más le doy la cordial bienvenida a todos los que han estado siguiendo esta programación a través de la coordinación de estos conversatorios que se socializan por las redes sociales y efectivamente son parte de la dinámica que hoy nos permite la tecnología. Precisamente con un tema de interés, hoy damos esa bienvenida a Osiris Ramírez Ponce de León. Es una persona a la cual aprecio mucho por su capacidad, por su diferencia y sobre todo por su humildad para transferir conocimientos y para dejar a esta sociedad que tanto espera esa data que tiene en su know-how, en su cerebro, poder transferirla a los demás. Y qué bueno, porque definitivamente nosotros sabemos que hoy contamos con un nuevo dispositivo legal, que es la Ley 168/21 para la aduana de la República Dominicana, y en su momento vamos a recoger alguna combinación en función de lo que trata la Ley 458. Qué padre que tenga el cielo cuidando, ¿no? ¿Verdad? Papi. Sí, déjenme sí, silenciar a todos. Silenciar a todos y ya así es más fácil. Bueno, pues precisamente en ese ámbito pueden tener y sentirse en la mayor confianza de preguntar, de escribir cualquier inquietud que tengan, y si en el momento o en esta entrega no es posible agotarla toda, pues vendrán otras, porque nosotros debemos seguir socializando informaciones, conocimientos que nos permitirán las mejores prácticas en función de lo que exige el comercio internacional y aduanas en todos los aspectos. Así es que reciban todos una cordial bienvenida. Yo soy Niurka Beato Alba y le doy la palabra a mi estimado, apreciado, distinguido y diferido conferencista de siempre, profesor llamado y qué más que decir, un facilitador de décadas, a Osiris Ramírez Ponce de León. Bueno, muchas gracias, Niurka. Primeramente agradecerte la oportunidad de dirigirme a este grupo. En verdad, para mí siempre va a ser un placer poderme comunicar con aquellos que estén interesados en conocer, aprender o visualizar o discutir o ampliar conocimientos en materia de comercio internacional. De verdad que te agradezco todos esos elogios. Si nos ponemos a tirarnos flores, tú sabes que no vamos a acabar esta noche, porque tu amistad y la mía no es de ahora. Somos amigos de muy jóvenes y gracias a Dios puedo decir que de las pocas gente en mi vida con quien no he tenido ni un sí ni un no nunca ha sido contigo. Por lo cual agradezco siempre a Dios que te haya cruzado en mi camino. De verdad que sí, Niurka. Muchas gracias. Mira, yo pienso que hablar sobre este tema y hablar sobre la nueva normativa aduanera es muy importante, dado todas las circunstancias que venimos pasando en todo este proceso, que no podríamos llamar post-pandemia porque todavía la pandemia no ha pasado. Vamos a llamarle pandemia, pero casi terminándose, porque hemos visto que muchos países han liberado ya el proceso de lo que son las restricciones. Pero no obstante a esto, República Dominicana tiene una característica fundamental como país en este momento, porque nosotros estamos posicionándonos a nivel de América Latina como uno de los países meta, o sea, lo que le llaman en francés marché ciblé, o sea, mercado meta. Para muchos otros países en los cuales jamás República Dominicana pudo haber estado dentro de su foco, dentro de su ojo comercial. Esto conlleva que obligatoriamente República Dominicana se ve en la obligación de crear una nueva normativa legal de manera. ¿Por qué? Porque su operación no iba acorde real y efectivamente con lo que estaba pasando a nivel del entorno global. Nosotros vamos en camino a muchísimos cambios
y estos cambios deberían registrarse para dar una seguridad jurídica en muchos aspectos. Por supuesto, voy a recurrir a las palabras de un apreciado hermano y amigo tuyo y mío, que es don Eduardo Rodríguez, que siempre dice, Eduardito, que verdaderamente a él no le interesa tener una ley perfecta, sino una ley posible. Eso se lo estoy copiando directamente a él, porque verdaderamente cada vez que tenemos una reunión en conjunto, siempre dice eso. Y es muy bonito escucharlo, porque esto nos obliga a nosotros, a los que tenemos ya tantos años metidos en este mundo, a cambiar la mentalidad de pensar, no, y no de pensar, sino de actuar y de ser. Bueno, para no darle mucha vuelta, República Dominicana ha entrado en una nueva estructura, en un nuevo marco legal, que es la Ley 168/21. Yo estoy en la obligación de saludar, antes de comenzar, Niurka, a nuestra directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Gente de Aduana, que nos está apoyando, Elizabeth Melo, tu querida Elizabeth, que anda por ahí con Lisa, mi ahijada y mi querida muchachita, como yo le llamo, que es su hija. Igualmente a todos los demás que estén en pantalla, veo a doña Altagracia de Pérez, veo a Isaías Núñez, veo a Indianelli Amarante, Stephanie Bobadilla, que no está sola porque ya la escuchamos con una bebé ahí dando besos. De todas formas, esta noche vamos a tratar de hacerlo menos pesado este proceso. Miren, hablar sobre una nueva ley de aduana, ¿por qué se hace necesaria una nueva ley de aduana? Bueno, muy sencillo. La ley de aduana dominicana data la actual, porque hay que decirlo con claridad, existe un conflicto ahora mismo desde el punto de vista legal, y yo no soy abogado porque me quedé a 3 años, a 1 año y medio de terminar la carrera, pero estudié Derecho Aduanero y me fascina el derecho, y Niurka sabe que a veces no hemos puesto a discutir de esos temas y ella me dice, debes terminar la carrera. En su momento yo creo que Dios me va a permitir hacerlo. Pero de todas maneras, miren, tener una ley del año 53, señores, son 69 años que esta ley cumplió. Lo que causa, por supuesto, una obsolescencia que es indiscutible. Esto como tú tener un cohete, como estamos nosotros ahora mismo en aduana tratando de implementar unos nuevos cambios enormes. Pero, ¿cómo vamos a tener un cohete volando con carbón? No, es imposible. Tenemos que poner el combustible real, el de ahora, el de las mejores prácticas, la facilitación comercial, el del motor de riesgo, el de un sinnúmero de elementos que real y efectivamente la gestión de riesgo sea que motive claramente todo lo que es el orden institucional interno. Y por supuesto, darle la garantía a los inversionistas de que aquí hay un soporte jurídico que está ahí. Entonces, ¿a qué se debe todo eso? Bueno, algo muy sencillo. El comercio internacional ha tenido exigencias cambiantes que van a obligar no solo a República Dominicana, sino al mundo entero a tener una normativa acorde con la realidad del comercio exterior de ese país o de esa región para con el mundo. ¿Por qué? Porque sin ese instrumento mezclado, ligado, unido, soportado al convenio de Kioto revisado, que es la herramienta imprescindible para el desarrollo económico mundial, porque Kioto nos permite a nosotros ver un poco más allá. Mucha gente es contraria a Kioto porque entiende que Kioto los amarra, pero en verdad es la única manera de poder armonizar tantos procedimientos y tantas operaciones que van de la mano. Entonces, es importante que todo esto ustedes comprendan, es lo que ha conllevado a una reforma integral indispensable. Y, por supuesto, poner la ley número 3489 ya en obsolescencia, o sea, fuera de servicio. Hasta ahora no ha podido ponerse en ejecución porque la Dirección General de Aduanas está en el marco de el cumplimiento de una de las normativas internas de la ley, que es preparando los reglamentos, en los cuales dos de los actores estamos aquí, tanto Niurka como yo, estamos participando de algunas comisiones en las cuales vamos manejando algunos de los aspectos, los que nos dejan, porque verdaderamente es que la aduana es muy amplia. Uno pensaba como que la aduana era una cosita chiquitica, como cuando uno empezó,
pero ahora ya la aduana tiene tantas cosas que cambiar. Entonces, visto esto, vamos a entender algo muy claro. El esquema anterior, verdaderamente, si revisamos el esquema anterior de lo que era la aduana del 1953 a la aduana del 1996, vamos a ponerlo por ahí cuando empezaron los verdaderos cambios con el licenciado Kiko Tabar, se hacía un aforo físico de más del 80% de la mercancía. Existe todavía, porque no puedo decir que ha cambiado, existe una dispersión de regímenes aduaneros increíble. En ese tiempo la dilación de despacho era enorme. Una inexistencia en orden de materia de derecho infraccional aduanero no estaba tipificado y todavía aún en la misma 3489, por ejemplo, se castiga ciertas penas que son de contrabando y se confunden con penas que son de infracción o de ilícito. Y eso es algo muy delicado porque lo principal que debe llevar el sistema judicial es el equilibrio de la pena. O sea, usted no puede castigar más allá de lo que está establecido. Y por último, nosotros teníamos un sistema llamado CIADOM, que era verdaderamente un sistema, no era malo para la fecha, pero ya había quedado atrasado. Esto es en materia de facilitación y control, básicamente lo que hemos dado. Esto tenía un promedio en ese periodo 53 al 96, un promedio de más de 20 a 30 días para realizar un despacho aduanero. Y esto es bueno que las personas lo conozcan, porque ir de plano a ver lo que es la nueva estructura de la ley, uno dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, es que ahora ya con el marco de 1996 al 2000 ha cambiado todo. ¿Por qué? Porque cambió el concepto del control de fronteras. Ya el aforo se hace más aleatorio y más selectivo. Ahora tenemos un sistema que con todo lo que se pueda decir, y yo lo sigo diciendo, el SIGA por lo menos transformó en parte la estructura automatizada aduanera, aunque no lo sistematizó. Ese ha sido el grave error y el que yo critico y lo he criticado todo el tiempo. Y creo ya de antemano lo he dicho y lo mantengo porque mi posición es ser coherente todo el tiempo de que el SIGA ya está obsoleto. Ya el SIGA lamentablemente cumplió su papel, hay que cambiarlo. Igualmente también el control del control posterior selectivo que lo establece la misma OMC y la OMA, de que no podemos seguir verificando en frontera. ¿Por qué? Porque la verificación en frontera lo que hace es que causa dos cosas graves. Mucha corrupción, porque le da la potestad al empleado a poder definir qué hacer con los productos y, por último, frena la facilitación comercial. Entonces, esos dos conceptos están muy claros. Eso obliga a que el 2021 entonces sea el famoso año para la 168-21 o la nueva ley de aduana dominicana. ¿Qué esperamos nosotros? Bueno, esperamos que ya más tardar el 2025, tengamos un control no intrusivo, o sea que la mayoría ya se vio en AINA. Ya en AINA estamos poniendo rayos X y eso es interesantísimo, porque eso conlleva una movilidad bastante amplia de la facilitación. Un factor que se habla mucho pero no se cumple, que es el famoso paperless, que es el cero papeles. Yo aspiro que cuando yo llegue donde Niurka y le diga, ay Niurka, voy a estornudar, me dé un mouse en lugar de un cleaner. O sea, yo prefiero que estornudar un mouse, que no haya papel, a que me den una servilleta o un cleaner. Oiga por dónde yo ando. El otro elemento fundamental está la ventanilla única. Señores, nosotros tenemos que quitarnos esa responsabilidad como aduana de que todo lo que pasa en el puerto se le pegue a aduana. Hay un sinnúmero de dilaciones y de frenos y de contrafrenos que dicen, no, porque la aduana. Oye, la aduana no es la aduana, es que hay una ventanilla única. Y por último, llegar definitivamente al despacho garantizado para tener la facilitación absoluta. Veo que Niurka levantó la mano. Sí, precisamente, Osiris, tú sabes que en el marco de todos los cambios que vienen dándose, pues la ley 168-21 era ya una exigencia para montarnos en un nivel actualizado por todos los aspectos convenidos en esos tratados, en esos acuerdos internacionales.
que de hecho, como tú has referido, el convenio de Kioto revisado, el mismo acuerdo de facilitación de comercio, los tratados internacionales, que ya tenemos 6 hoy, los acuerdos comerciales específicamente, pues llevan de la mano a que nuestro país se monte en esa ola de la modernización, de la estandarización, y por supuesto que va combinado todo esto con los procesos que se automatizan. Y de veras que hay que reconocer que se han dado pasos paulatinamente, que como bien tú decías, y hay que hacer mención a Teófilo Kiko Tabar, que fue con él las primeras computadoras en aduanas, luego el esfuerzo dado por Naciones Unidas a través del proyecto Aduanas y la participación de Miguel Coco, quien le dio la apertura, y todos los directores que han sucedido, después Rafael Camilo, Fernando Fernández y Enrique Ramírez, y ahora el nuevo director que de verdad se ha montado en esa ola y ha logrado este nuevo dispositivo que es fortuito para nuestro país poder tener un nuevo orden legal para la aduana dominicana. Gracias, Yurka. Mira, hemos hablado sobre facilitación, pero hay un elemento que la aduana no puede perder y no lo podemos perder de vista ningún aduanero, sea público o sea privado, y es las acciones efectivas contra el contrabando. Un país donde no haya un control real del contrabando es un país perdido. ¿Por qué? Porque en el contrabando solamente gana una sola persona y es que lo hace. Después ni el aduanero, ni el agente de aduana, ni los transportistas ganan nada, porque verdaderamente en el contrabando real efectivamente no hay un paso por frontera aduanera. Por ende, por eso se llama contrabando, contra el bando. Para poder tener una claridad de esto, la nueva ley 168/21 nos ayuda a tener un concepto de despacho anticipado, nos crea disciplina en materia de sanciones, nos crea controles inteligentes, que es lo fundamental a este nivel, y lo mejor de todo que tiene esta ley son que las sanciones son fuertes, porque ya las sanciones no es solo al bolsillo, sino también que llevan a la privación de libertad. Entonces es bueno que la gente entienda que el que está acostumbrado o el que se piensa acostumbrar a manejar aspectos de contrabando, que lo vaya dejando, porque la pena más bajita que yo creo que tiene esta ley es de 2 años. O sea que 2 años en cárcel son 2 años. Entonces, continuando en ese mismo aspecto, vuelvo a recalcar un poquito sobre por qué las razones del cambio. Bueno, es que la derogada ley 3489, que aún está en uso, tengo que recalcarlo, que aún todavía está en uso, no está en ejecución todavía la ley 168/21, no permite algunos aspectos al accionar en los procesos de forma adecuada. En otras palabras, se requería generar mayor agilidad, o sea, un adecuado control y un mejor nivel de servicio, que eso es lo fundamental en todo esto. Aduana de por sí, como institución pública o privada, insisto mucho, porque no hay aduana sin agente de aduana y no hay agente de aduana sin aduanas. Por eso somos siameses. Por eso aduana debe convertirse en una entidad, primero facilitadora, eso es lo primerito, ágil y flexible. Eso ya de que la persona piense que va a poner un valor en base a una bola de cristal, ya eso desapareció. Ya los magos desaparecieron. Entonces, en todo eso también debe haber un adecuado equilibrio basado en un régimen sancionatorio, como decía, práctico y drástico. O sea, práctico en el sentido de que las multas se pongan sin mucha vuelta, drástico en el sentido que después que te puse la multa, tú no vayas a ir a llorar y a pedir que te rebajen el 50%. No cometa no cometa la fracción. Entonces, si tú la cometiste, atente a lo que eso va a venir. Por último, las operaciones aduaneras, en este sentido, en las razones del cambio, deben estar por obligación, acorde con la realidad del comercio exterior. Y esta realidad está basada en las mejores prácticas comerciales establecidas en OMA, o sea, en la Organización Mundial de Aduanas y en la Organización Mundial de Comercio. Pero por supuesto, todo esto debe guardar una correcta armonía
en el esquema que requieren los usuarios del sistema aduanero. ¿Qué significa esto? Yo no hago nada con sistematizar burocracia. ¿Qué hago yo con tener la computadora llena de datos cuando no puedo manejar esos datos? O como por ejemplo ahora mismo que tengo una crítica permanente en aduana, y se lo digo directamente a todo el que me rodea en ese sentido, esos famosos códigos de producto. Eso para mí es el absurdo más grande que puede haber. Primero, violenta el código del sistema armonizado en su artículo 3. Segundo, causa unos inconvenientes extremos para la gente que está clasificando en eso. Y tercero, un invento. Porque para usted llevar un control de una gestión de riesgo, no obviamente pudiéramos nosotros tener que salir del sistema armonizado. Las partidas arancelarias son para eso, para modificar, actuar. Por eso son las enmiendas. Entonces, ya dejó claro esa parte. En conclusión, yo pienso que los pilares fundamentales que se sustentaron la propuesta de crear una nueva ley y sobre ese objetivo que yo tengo que, porque en una hora no podemos analizar la ley, eso es algo imposible. Ahora, de que sí la ley conlleva dos elementos fundamentales, yo estoy de acuerdo. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? El primero de ellos es que crea una eficiente administración de los tributos. Eso está claro, pero bastante claro. Segundo, una implementación de una mística aduanera que va a estar basada en una estructura normativa e institucional capaz de responder con agilidad. Ya eso de que yo voy a coger un oficio y voy a durar 3 meses para responderlo, ya la propia ley te prevé que tanto el empleado como el reclamante tienen poco tiempo para responder, inclusive hasta para declarar, se rebajaron los procesos. Otro elemento es el control y la eliminación de los costos innecesarios. Eso de yo estar con un contenedor 15 días para poder analizar si la mercancía procede o no procede, aplicar un régimen de origen. No, señor. Eso es automático. Eso tiene que ser automático. Y por último, los procesos aduaneros logísticos ágiles. ¿Qué va a conllevar eso? El pilar fundamental número 1, que es la eficiencia. La eficiencia. En segundo plano, oportuna utilización de los recursos técnicos. Sin TICs no hay aduana. Sin tecnología de la información y la comunicación no hay aduana. Debemos brindar, por eso a mí me sorprende que todavía hasta ahora en la zona franca no existe un programa de almacenaje. O sea, no existe un programa para llevarlo. En los centros logísticos tampoco existe un control que pueda llevarse el inventario de mercancía. O sea, eso todavía a mí en mi cabeza no me cabe. Que estemos hablando de automatización aduanera cuando real y efectivamente no existen programas para ello. Por último, no, previendo brindar a los usuarios un órgano estatal responsable ante su falencia y posibilidades. Usted llega a aduana y un verificador, un aforador, mejor dicho, se le confunde, se le equivoca, no hay penalidad para él. Él te puede dañar completamente un proceso y no hay quien le pueda llamar la atención ni una represalia ni nada, pues la ley ahora sí lo contempla. Recaudación adecuada y fomento a la competencia justa y sanciones justas y disuasivas. Ahí entonces entra la equidad, porque las sanciones van a estar primero con el usuario y segundo con el aduanero. O sea, se acabó ese desequilibrio que existe. Esto solamente se puede dar con un control adecuado de los procesos de un comercio exterior sin trabas. Tenemos que caminar a buscar un camino, un trayecto en donde no hayan trabas, porque las trabas es que existe la corrupción. Mientras yo más trabas le pongo a la gente, más corrupción puedo generarle pidiéndole prebendas para dejarle salir su mercancía. ¿Querías decir algo? Sí, Osiris, que muy bien como tú refieres, tenemos una normativa nueva, actualizada, con un amplio abanico de situaciones que nos da una solución y donde integra todos los grupos de intereses en función de la participación de los operadores aduaneros. La parte tecnológica que va de la mano a combinar toda esa sistematización, la facilitación, la simplificación, la agilización y por ende la reducción de costos y procesos. O sea, nos visualizamos dentro de una aduana cada vez más moderna,
con todos estos aspectos integrados. Pero hay algo importante y es la capacitación fortalecida a lo interno y a lo externo. El capital humano que tiene que velar con esto debe estar consciente de lo que hay, de lo que viene y de las consecuencias que establece. Toda vez que la misma ley 168/21 establece una responsabilidad solidaria. Nosotros tenemos que estar bien atentos y de ahí la motivación a leer. Esa ley está colgada en el portal de la DGA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es que la vamos a leer completa así, uno a la vez o dándole para arriba, sino que usted busca el tema que le interesa y va leyendo, analizando, para que vaya comprendiendo al momento de su aplicación. Si es asunto de la gente de aduana, del operador económico autorizado, de la ventanilla única, del consolidador de carga, del courier, del concesionario de naves, de la parte que tiene que ver con el efecto sancionador. O sea, paulatinamente debemos ir analizando este dispositivo legal, del cual yo invito que las leyes no son para los abogados, son para todo aquel interesado que quiera conocer y mantener un nivel de información que al momento de usted leer pueda identificar y comprender lo que se está analizando. Bueno, muchas gracias. De verdad es muy productivo y amplía mucho el concepto. Mira, yo pienso que los principios fundamentales, como lo acabas tú de citar, que esta ley debería enmarcarse, o sea, donde deberíamos enmarcarnos al momento de estudiarla. Primero es la facilitación del comercio exterior. No podemos tener una ley que no sea facilitadora, porque no salimos del esquema de la competitividad internacional. El segundo elemento es la cooperación e intercambio de información. Yo pienso que ya eso de que nosotros estemos que estarle pidiendo información a otra aduana de una manera arcaica, yo pienso que debería haber una cooperación e intercambio de información directa. Por ejemplo, yo soy de opinión, y siempre lo he dicho, que no entiendo por qué los conocimientos de embarque no traen la partida arancelaria de los productos, cuando eso está obligatoriamente previsto en una de las cláusulas de los Encon Charter Party, que establece que debe venir con su valor de la mercancía y, por supuesto, con la partida arancelaria prevista. Otro de los elementos es el principio de buena fe. Señores, por más que usted me diga, si un cliente demuestra, o mejor dicho, un consignatario, un agente de aduana demuestra principio de buena fe, yo creo que las cosas caminan más rápido. Por eso el operador económico autorizado es una de las figuras que real y efectivamente ha tenido más efectividad para lograr agilización dentro del sistema. También hay un elemento que no podemos dejar de tener en cuenta, que es el control aduanero. Pero el control aduanero en nuestro país, lamentablemente se entiende que quien debe ejercer el control aduanero es simplemente el aduanero, el empleado público, y estamos equivocados. El control aduanero, quien más lo debe ejercer es el agente de aduana, con su primer trabajo, que es clasificar mercancía. Si usted clasifica mirando el arancel como si fuera un menú de un restaurante, como cuando uno estaba enamorado, que uno llevaba la novia a un restaurante y la primera salida uno ni miraba los precios. Primero uno miraba nada más qué era lo que iba a pedir la novia. Y después que ya tú te casas, entonces lo mira como mira la mayoría el arancel, que primero ven el gravamen que van a pagar y después la partida arancelaria. Así no se clasifica. Se clasifica por sistema armonizado. Y ese es uno de mis grandes problemas con mis colegas y con la propia aduana. Por último, publicación e información. Señores, ¿cómo usted puede enterarse, por ejemplo, un caso que está pasando ahora mismo con la gran mayoría de los importadores de vehículos en este país, que le están causando un problema enorme, porque le están cobrando carros que ya tienen 2 años que entraron al país, de que el chasis 5 ya no cumple con el DDCAFTA? Señor, usted no puede coger una resolución general de Motor Vehicle y aplicárselo a todos los carros. Los carros tienen nombre y apellido. Por eso usted tiene primero que investigar el CAFTA,
lo que le tiran el Carfax de ese carro y con el Carfax entonces pedirle a la persona, si usted tiene duda como autoridad, pedirle que por favor que le demuestre que ese carro cumple con el 35% establecido en el 4.1, 4.2 del DERECAFTA. De lo contrario, usted está causando confusión porque está creando un impuesto que no es realidad. Entonces la aduana ahí se busca posiciones que son encontradas y hasta demandas innecesarias. Para eso hay una publicación de información en una página. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Publicar esto y establecer claro cada una de las reglamentaciones. Por último, aplicación de buenas prácticas comerciales, no a la contradicción. Yo siempre he dicho eso. Y la única manera de evitar la contradicción es de una sola forma, trabajando con ética e integridad, cumpliendo con lo que está establecido en Arucha. Arucha es muy específico y Arucha no es nada más y exclusivamente para los empleados de aduana, también es para los agentes de aduana. Donde hay integridad no hay miedo. ¿Por qué? Porque usted no tiene temor de que le descubran nada. ¿Por qué nosotros como aduaneros nos acostamos de noche y podemos dormir? Porque yo no tengo miedo de que me vengan a mí a señalar en ningún tipo de situación, porque no la hago. Ahora, si usted tiene 3 contenedores y tiene 2, como el que hacía escondido, usted no va a dormir durante esos 3 días que esté ese contenedor en el muelle. Eso yo lo dejo como punto de partida. Ahora, antes de entrar, me gustaría, Niurka, que si tienen cualquier comentario, yo voy a entrar ahora en las novedades de la ley 168/21 para cerrar ya el ciclo de del conversatorio. Sí, antes de hacer el nuevo comentario, si tienen alguna inquietud, los que están aquí, los que se han integrado, si tienen alguna observación, algún comentario que realizar, igual pueden levantar su mano aquí donde dice reacciones y pueden tener su participación. Igualmente está activo el chat que pueden escribir ahí sus preguntas u observaciones. Bueno, dentro de todos esos aspectos que tú has referido en todo este ámbito que incluye la ley 168, es evidente que es un salto cualitativo que se aplica y se va a aplicar en el marco de una mercancía que entra o sale del país, porque desde la terminología, desde los regímenes aduaneros, los plazos definidos en la mercancía que entra o sale al momento de declarar, hay una serie de situaciones que nosotros tenemos que estar claros, que nosotros tenemos que ir, orientarnos e informarnos, pero es importante lo que tú referiste en función de la relación que hay que ver. La ley 168/21 establece los lineamientos dados para el control de la mercancía en la entrada y salida. Y esa mercancía se dispone a la aplicación de esos convenios internacionales y en específico hablamos del sistema armonizado, cuando realmente existe una nomenclatura establecida de su aplicación, que hoy aplicamos la 7ª enmienda que entró el 1 de enero de este año 2022. Y precisamente esa nomenclatura, esa clasificación, incluye todos los códigos de la mercancía, como yo siempre refiero, desde la hebra del cabello hasta las uñas de los pies, lo que usted menos se imagina, está incluido en esa nomenclatura. Entonces, nada más es confirmar que sea la correcta para que no haya una mala declaración. Y si tiene duda, los mismos acuerdos internacionales y la misma ley de aduana, ya la nueva ley 168 establece lo que es la consulta de la resolución anticipada. Y esa resolución anticipada, ¿sí? Muchas gracias. Mira, quiero, por respeto, quiero poner en orden el hecho de que acaba de entrar el maestro, profesor y colega, el doctor Manuel Pérez Atisol al chat. Mi respeto, profesor Atisol, una de las personas de más conocimiento en materia de derecho aduanero aquí en el país. Es un honor tenerlo aquí. Así es. Entonces,
para sintetizar, porque el tiempo no es muy favorable, porque como repito, ver esta ley en su amplitud es completamente imposible hacerlo en menos de 4 o 5 días de curso, un curso con por lo menos 3 horas o 4 horas para hacer un taller que verdaderamente toque los aspectos primordiales. Y eso es solo para ver los cambios que se han podido establecer. Yo hice una especie de resumen. Este resumen son 15 de los puntos más importantes que a nuestro entender han tocado realmente la nueva estructura del comercio exterior dominicano. Yo me voy a encargar solo de citarlos porque no me va a dar tiempo para poder esbozarlo uno por uno. Y tal vez puntualice algunos de ellos. Por ejemplo, uno de los elementos primordiales que la ley 168/21 establece es que otorga el carácter de título ejecutorio al certificado de deuda aduanera. Anteriormente, como ustedes entenderán, a uno le mandaban una resolución de deuda tributaria y uno, bueno, la recurría porque había que recurrirla, pero ahora ya no. Ya ahora eso va a tener un concepto de certificado, son títulos ejecutorios. Ya se va a poder ejecutar legalmente ese aspecto. Otro elemento es que reduce los plazos de la declaración y del abandono. Esto ha causado mucho inconveniente. Yo inclusive he propuesto en varias ocasiones con relación a la declaración, que es un tiempo a veces no por culpa de la gente de aduana, ni de la aduana, sino del naviero. A veces se conllevan muchos inconvenientes para poder declarar una mercancía. Y hemos sugerido dos elementos. El número uno es que real y efectivamente la declaración se pudiera dejar en los 5 días que está previsto, pero que sean 5 días laborables. O sea, para así poder cumplir con el aspecto no calendario, sino laborable. Cosa de que se pueda, si una mercancía llega un viernes, por ejemplo, se cubran los 2 sábados que vienen más los otros 2 sábados que vienen y poderla declarar el otro lunes y hay 8 días, que no es tan mal. El otro concepto establece el aspecto de cuándo se va a empezar a ejecutar el conteo de los 8 días. Eso es un punto muy importante porque dice que cuando llegue el barco, pero el barco puede llegar y fondearse y no haber descargado y entonces me va a empezar a contar los días. Yo sugiero, y se lo sugiero a gente de que están haciendo el reglamento, que sea el momento de la puesta en operación de la mercancía a aduana. O sea, cuando se le entrega a aduana la mercancía como tal. Porque no puede ser si la mercancía está todavía en el patio y todavía no ha sido cuantificada y aunque esté en libre plática ya y todo resuelto, no puede ser al momento de la libre plática. Entonces eso es un tema muy importante para definirse. Otro elemento importante es definir la relación jurídica, y esta ley la define, la relación jurídica tributaria aduanera y los elementos cualitativos del tributo aduanero. Lo que es hecho generador, lo que es obligación tributaria, lo que es sujeto pasivo, lo que es foro aduanero, todo ese tipo de elementos que están dentro de nuestra estructura, porque cabe resaltar, y bueno que Manuel esté aquí, nosotros no hemos sido defensores todo el tiempo de que el derecho aduanero es autónomo. Y yo siempre lo he dicho, si no hay una transfronterización, no puede haber derecho aduanero. Si tú vas a 2 sacos de ajo desde Contaza hasta la capital, eso es comercio interno. Tú no me puedes aplicar derecho aduanero ahí. Ahora, si me pasaste esos sacos de Haití para acá, ahí sí hay derecho aduanero. Entonces es autónomo, porque nada más se aplica al momento de una operación de transfronterización de mercancía. Y eso es bueno que los muchachos que son estudiantes lo comprendan desde ahora. Otro elemento importante es que contempla el uso de la firma electrónica o digital, las TICs. Estaba previsto, pero la ley no lo contemplaba. La firma digital no estaba contemplada. Nosotros teníamos un token para poder acceder, ya eso del token desaparece, porque ya todo se va a hacer a través de lo que es la website y ya eso es imposible llevar un control. Ahora sí tú puedes tener un código de firma digital que puede ser pictográfico o puede ser desde el punto de vista caligráfico. O sea, depende cómo se pueda observar. Otro elemento importantísimo que establece la inspección conjunta con los órganos paraduaneros. O sea, ya nadie puede ir a abrir un contenedor, como estaba sucediendo en algunos casos, que la dirección de drogas llegaba a un contenedor y ellos tenían sospecha y abrían sin estar la aduana.
y sin estar el consignatario. Eso es violatorio a la ley completamente, porque se supone que el consignatario tiene que estar presente o su representante al momento de la apertura del contenedor, según lo dice la propia 3489. Entonces, otro elemento es que incorpora el uso de sistemas no intrusivos o no invasivos. Y eso es importantísimo porque agiliza el proceso. Además, ya hay tanto modernismo. Yo lo acabo de ver en España ahora, que acabo de regresar en diciembre, de ver la famosa máquina de neutrones. Ya la máquina de neutrones es una cosa que sorprende porque ya la máquina de neutrón no solo dice el tipo de mercancía que está, sino que está compuesta y ayuda a la merciología de la clasificación. Oiga, ¿por dónde andamos? Ya la máquina de neutrón no dice que ahí viene un saco, sino que te dice que ese saco de polietileno, que tiene tanto de polietileno, que tiene tanto de trama, tanto de undimbre y que es un tejido. O sea, no es una cosa lo loco, ya no podemos hablar mentira. El otro elemento es que incrementa el plazo de prescripción a 3 años. Ay, cuidado. Si ahora estábamos en 2 años, ahora lo subimos a 3. Pero yo tengo entendido, y eso me corrigen ustedes los abogados, que el Código Tributario establece 10 años para guardar la documentación. Son sí. 10. No, para guardar la documentación son 10 años. 10 pero años, ahora la ley 168 se iguala al código tributario en función de la prescripción. De la prescripción, perfecto. Otro elemento es que organiza y separa clara y ordenadamente las operaciones y procedimientos de regímenes aduaneros. Ya eso de que un régimen esté en un lado, el otro esté en otro, que hay un salto de que yo tenga que buscar una nueva ley o un decreto o una ley para tocar un tema de régimen aduanero u operación aduanero, ya está todo en una sola ley, o sea, está integral. Y eso es excelente, porque ya no tenemos que estar dando brincos. Otro es que contempla la declaración y la resolución anticipada, un elemento fundamental, porque eso es vinculante. ¿Qué significa vinculante? Si usted me dijo que una mercancía va en una partida como aduana, en una resolución anticipada, usted mañana no me puede salir que no es ahí que va, porque ya yo tengo un certificado que dice que es ahí que va. Entonces eso me da garantía jurídica y me da seguridad al momento de la importación. Porque uno de los casos primordiales que hemos tenido los países latinoamericanos es la falta de seguridad en la operación del comercio exterior. ¿Por qué? Porque aparece uno que te dice, sí, eso va en la 39.26. Y resulta que no, que es la 39.24. Y que hay un salto arancelario, entonces te ponen una multa. Pero fue la aduana que me dijo, pero se equivocó el de la aduana. Ajá, y entonces ahora ¿qué yo hago? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo con los carros y con la gente de reglas de origen? Un dealer no está obligado a saber que es un chasis 5. Eso tiene que saberlo la aduana. Y si a alguien hay que multar al que trabajó ese expediente por reglas de origen, porque él es el técnico, él es el especialista. Porque la gente de aduana tampoco debe tener especialidad en régimen, porque usted no le paga para eso. Entonces, esas son de las cosas que esta nueva ley va a poner en orden. Igualmente, ordena la anterior dispersión existente de los regímenes aduaneros, como decía, una cosa es un régimen por un lado, otra por el otro. Inclusive veíamos que el régimen de zona franca está con una ley, el régimen de depósito fiscal va con otra. Entonces, eso hay que tratar de unificarlo todo y ya se hizo. Divide los ilícitos aduaneros, lógico, acorde con su naturaleza, los que son administrativos, los que son tributarios y los que son penales. Cada uno está bien clasificado. Otorga dualidad y proporcionalidad en la aplicación de las multisanciones. Aquí, señores, cuando usted coge una reliquidación, usted se asusta, porque le ponen por una sola sanción, te ponen 3 leyes. Te ponen el 20, te ponen la 196, la 194 y te ponen la 202. Pero ve acá, OTP no te hace rolo. Si yo realmente causé un solo daño, ¿por qué tú me castigas con 3? Si dice que jamás la pena puede ser superior al daño. Digo, eso lo dice un principio legal. Y creo que de Masó, si no estoy equivocado. Entonces, nacen nuevos tipos penales. Por ejemplo, miren qué importante esto. Nace el delito de defraudación aduanera, que es diferente al delito de sustracción de prenda aduanera o falsificación de documentos. Aquí se ha castigado a mucha gente por falsificación de documentos de manera injusta y se le ha cerrado empresas
y se le ha quitado inclusive propiedades, violentando ese tipo de elementos. Yo espero en Dios que con esta nueva ley, y lo digo porque yo pasé la gran mayoría de mi profesión del otro lado de la acera. O sea, yo he estado todo el tiempo como agente de aduana y como reclamante ante la aduana. Por eso ustedes me ven que me emociono a veces cuando veo ciertas injusticias, porque verdaderamente estuve más del lado privado que del lado público. Y sigo sintiéndolo así, porque esa es la realidad. Entonces, nuevas medidas, y eso sí es lindo, porque ya aparecen las medidas de facilitación de comercio. Ya estamos siendo lo que yo pienso que deberíamos ser. Facilitadores, el operador económico autorizado, la ventanilla única del comercio exterior. Aquí están los 5 análisis que yo le hice. Pienso que es suficiente porque ya son las 8:49. Pienso dejar estos 10 minutos para que nuestra coordinadora o entrevistadora, no sé cómo decirle, nos organice si hay algunas preguntas y ese tipo de elementos. Espero haber cumplido con ustedes y haber llenado las expectativas de los demás. Sí, excelente, de verdad, como siempre, Osiris, una panorámica de un dispositivo legal muy amplio en el cual se profundiza en la medida que nosotros buscamos y nos fortalecemos con esa normativa legal que la podemos hurgar y de verdad leer y volverla a leer e interpretarla. Pero hay algo que me animo a preguntarte, Osiris, y es ahora, ¿cómo vinculamos la nueva ley de aduana 168/21 con el tema de la ley 458/73 que trata sobre el tema de la ropa usada? Mira, eso es interesantísimo, porque es que a esto hemos caído en un grave error. Lo primero, ¿de qué estamos hablando? Cuando me dicen ropa usada. Mi pregunta, ¿eso no es confesiones? ¿Y dónde están las confesiones? Las confesiones están en el arancel. Eso no es un tema de legislación aduanera. Primeramente, eso es un tema de arancel. ¿Qué significa que sea un tema de arancel? Bueno, que si tú me traes a mí una bicicleta usada, tú me traes a mí una motocicleta usada, yo tengo que clasificarla en el capítulo 87. Entonces, la ropa yo la tengo que clasificar dependiendo del tipo de ropa en los capítulos correspondientes, que son 62, 63, lo que tenga que ver con confesión. Ahora, ahí viene el detalle. El arancel de aduana real y efectivamente discrimina si es nueva o usada. No. Paga el mismo gravamen, un 20. Discrimina que la ropa tenga un hoyo o no tenga un hoyo. No. Eso afecta el valor aduanero en este caso. Lo que afecta es el valor. ¿Por qué? Porque algo usado va a tener una depreciación económica cuantificada desde el punto de vista contable por una depreciación por el uso que haya tenido. Pero ¿qué pasa? Que triste y claramente desde el año 73, tú lo acabas de decir, cuando Joaquín Balaguer, en el 72 salió esa ley, el 29 de diciembre de 1972. Y esa ley fue tan específica, prohibiendo todo tipo de ropa usada de importación en República Dominicana. ¿Por qué se hacía? ¿Porque quería molestar al sector pobre del país? No, esa no es la razón. La razón estuvo muy específica en que esa ropa, la mayoría, se compraba en hospitales y en sitios donde, en funerarias de gente que se moría, les compraban la ropa al salir a los familiares y esa ropa se enviaba para la República Dominicana. Esa ropa venía múltiple, llena de bacterias y de un sinnúmero de cosas. Entonces se decidió prohibir la importación. Pero ¿qué pasa? Que es tanto así que ordena esa propia ley que se incinere. Ni siquiera, entonces, ya para los años del 2008, 2009, por ahí, se decide estudiar el caso y se somete una resolución para permitir la importación de la ropa, pero para incentivar lo que son las zonas fronterizas.
y los contenedores de paca se permiten. Pero ¿qué pasa? Que unos sabios, como siempre sucede, empezaron a meterle a las pacas de ropa usada outlet. ¿Qué son outlet? Es ropa nueva. Con desperfecto, pero ropa nueva. Entonces ya ahí sí había un trasiego de mercancía de manera ilegal. Porque esa ropa, aunque tuviera con desperfecto, era nueva y debía pagar los impuestos y le hace daño a la producción nacional, a muchos talleres de ropa que hay aquí en el país. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento es que si el contenedor llegó al puerto, el objetivo de mandarlo para la frontera era desincentivar, vamos a decirlo con claridad. ¿Por qué se creó ese? Y yo fui uno de los que apoyé ese proyecto y hasta lo hablé bastante sobre el tema, en el cual el objetivo era desincentivar la importación de ropa usada. Esa ropa se llevaba hasta Jimaní, en esa zona, se pagaba un flete hasta allá, se descargaba allá se reclasificaba, se fumigaba y se empacaba y se pagaban los impuestos de ingreso al momento de que el camionero que fuera o el comprador que fuera trajera su paca limpia y terminada. Si es así, yo no le veo ningún problema que lo haga, pero va a tener que pagar 2 fletes. ¿Qué es lo que se anda buscando? Se anda buscando, como estaba sucediendo en ocasiones y en violación a la ley, que salieran de Jaina y se metieran al mercado de la pulpa. Y por ahí llegaba ropa con todos los virus, con todos los tipos, y sábanas de hospitales, y toallas de hospitales, y un sinnúmero de elementos sin saber el contagio que eso podía permitir. Final de todo esto, un tema muy claro y específico. Señores, esto no es un problema social, esto es un problema sanitario. Por ende, usted no puede castigar a la aduana por algo que no le pertenece a la aduana. Nosotros somos simples ejecutores de medidas que toman los demás ministerios. Salud Pública dice que aquí no pueden entrar productos usados porque causan ese tipo de elementos que sean confesiones. Pero lo más extraño de todo esto, Niurka, es que con la ley que se prohibió la importación de carros usados, se prohibieron los electrodomésticos usados y aquí nadie ha dicho nada. Yo no he escuchado al primer pobre diciendo que está guapo porque no puede traer una estufa nueva o porque no puede traer una nevera nueva. ¿Tú sabes por qué? Porque sencillamente, ya claramente, las estufas y las neveras y las licuadoras usadas y todo ese tipo de elementos ya no son necesarios porque los precios que hay aquí, desde China y de esa parte, entonces vamos a tratar de hacer la misma consecuencia y a dejarnos de estar viendo las cosas y a querer sacrificar a un funcionario porque diga que eso es un dolor de cabeza. Y no estoy defendiendo a nadie, porque ustedes saben que yo lo que menos tengo es el lisonjero. Eso a mí no me caracteriza. Yo no le tumbo polvo a nadie. Pero una cosa sí está clara y la digo con honestidad. Está prohibida. Y no prohibida, vamos a decirlo más claro, está regulada. Entonces, no me pidas que yo entregue o que aduana entregue un contenedor en Jaina Oriental de una paca para venirla a vender directamente. No, señor. Que pase su proceso por allá. Allá que la limpian, allá que la clasifiquen, entonces después se puede vender. Entonces, ustedes saben mejor que nadie. Yo me sé los 3 precios de las pacas. Hay pacas que inclusive con 365 pesos te compra una paca. Y eso es una cosa sorprendente porque ¿qué ropa puede haber ahí que sirva que con un 365 tú compres una paca de camisa? Entonces me van a decir, no, que los pobres no tienen para comprar ropa en otro lado. Pero aquí hay muchísimas importaciones de ropa por el aeropuerto, porque yo la veo. Y son ropa de buena calidad, no son ropa de mala calidad. Entonces vamos a llenar el país de basura. Ese es el objetivo que tenemos. Que todo lo que le sobra a los demás países lo vamos a traer para acá, como si esto fuera ¿cómo que se llama? Donde se echa la basura allá por el aeropuerto. Duquesa, vamos a hacer Duquesa. Entonces, ese es mi criterio particular, técnico y científico. Esto no es un tema de ley, es un tema de aranceles. El arancel no prevé que haya ningún tipo de estipulación o de preferencia con esa mercancía y la ley lo prohíbe, que sea prohibida y regulada por una resolución como está en este momento. Esa es mi humilde opinión. No sé qué los demás pueden decir. Me gustaría escuchar hasta Manuel Peratizol, si pudiera. Manuel, ¿o alguien quiere hacer un comentario al respecto?
Eso Manuel que está cenando por ahí escondido y no quiere dar la cara. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Bueno, particularmente nosotros sabemos, como bien se ha referido, que existen esas disposiciones legales. Igualmente, hay que saber que hay una realidad social. Mucha gente vive de la venta de las pacas, lo que hay que la entidad competente en función de esas regulaciones se le dé las facilidades y le dé el control que necesitan para que puedan hacer esa gestión y se pueda realizar lo que corresponde. Efectivamente, nosotros sabemos muy bien que cada proceso lleva sus ajustes y definitivamente es parte de lo que podemos ir mejorando en nuestro país. Así es que alguna pregunta, alguna inquietud sobre los temas dados, si tienen alguna duda, algún tema que comentar a todos los presentes que están aquí. Bueno, al parecer quedó todo claro. O fuimos muy claros o sencillamente no entendieron nada. Pero realmente es evidente que estos temas son muy amplios y cada tema, como bien de manera panorámico y sintetizado, pues definitivamente se habló. Más cuando desde el inicio se recoge todo el proceso, desde la declaración de la mercancía que entra o sale y algunas puntualizaciones valiosas que refiere Osiris sobre la base de identificar a partir de cuándo se comenzará a contar el plazo de esa mercancía que entra para poder poner la sanción del plazo. Aquí dice Félix Gabriel Amparo Polanco, yo entendí mayor parte de todo lo hablado, que quedó lo suficientemente claro para entender. Muchas gracias, Félix. Y lo que va, porque Osiris es una estrella, déjenme decirle, yo no me canso de decirle. Y definitivamente nosotros, de ahí es que la importancia de socializar estas informaciones que les reitero, van a quedar de manera diferida en el canal de YouTube Aprende con Niurka, en el cual existen otros tipos de conferencias, de conversatorios que igual hemos colgado ahí y definitivamente nosotros somos parte de socializar informaciones que son de interés para nuestro país. Y por supuesto que se pretende que se hagan, se realicen, se ejecuten las buenas prácticas del comercio porque como República Dominicana se ha encaminado con todos los esfuerzos a tener hoy un dispositivo legal actualizado, lo que nos queda a nosotros es tener el mayor dato, la mayor información para su aplicación una vez ya se aprueben esos reglamentos que están encaminados. Así es que, por lo demás, Osiris, quiero agradecerte nueva vez la participación tan ecuánime y clara y de igual manera ya seguiremos con otros temas como siempre. Gracias, Niurka. Quiero aprovechar también para saludar que me está viendo a la adoración de mi vida, que es mi nieto, Axel Emanuel, que me puso por WhatsApp, abuelito, excelente. Ese es un freco, tiene 8 años. Un beso, Axel, que Dios te bendiga. Señores, muchas gracias a todos y esperemos lo más antes posible que volvamos de nuevo a vernos por aquí. Claro Niurka, que sí. buenas noches y feliz resto del día a todos. Cuídense mucho. Gracias igual. Buenas noches. Bye bye.